Hace un par de días nada más se anunciaron los nuevos procesadores Ryzen de serie 8000 con gráficos integrados RDNA3, los nuevos APU de serie 8000. Y creo que ese lanzamiento opacó un poco otros procesadores que también se anunciaron ese día. Y uno de ellos fue este es el Ryzen 7 5700X 3D, un procesador de plataforma AM4 que usa las mismas placas base AM4 que ya conocemos, con la misma RAM DDR4 que ya tenemos y que rinde excepcionalmente bien, sobre todo en videojuegos. Así que me parece interesante dedicarle un video exclusivo a este CPU porque es una genial alternativa y el precio realmente es muy atractivo, y yo creo que será más atractivo dentro de unos meses todavía. Así que quédense hasta el final del video porque hay bastante para contar sobre este pequeño que a más de uno lo va a sorprender. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024, y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejás de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal y ahí, pagando con la segunda opción, te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Bueno, y este Ryzen 7 5700X 3D, que ya está disponible en todo el mundo básicamente, es, por resumirlo, una versión recortada del ya conocido 5800X 3D, pero realmente no es tan recortada, solamente baja un poco la frecuencia, porque este CPU es de 8 núcleos, 16 hilos, tiene una frecuencia turbo de 4,1 GHz y tiene un caché total de 100 megas, tiene 96 megas únicamente de caché L3 y después el resto de caché compartido en L1 y L2. Un tremendo CPU que ya hemos visto, ya sabemos lo que rinde este caché 3D, por ejemplo, en el 5800X 3D, que ese CPU es uno de los mejores para jugar ahora mismo. Y realmente este es muy parecido. Quiero decir además que este procesador me lo prestó la gente de TOT Computación, la tienda de acá de Uruguay que siempre nos apoya. Así que si ustedes son de Uruguay y quieren comprarse este CPU para su plataforma AM4, les voy a dejar los links de TOT Computación que siempre nos apoya. Nos prestaron estos CPUs y otros más que ya van a ir llegando, junto con todo el hardware necesario para probarlos y la RTX 4080 Super que vamos a estar usando, cuyo video ustedes ya deben haber visto, y si no lo vieron, acá se los dejo. Pero bueno, en resumidas cuentas, un 5800X 3D un poco más recortado. ¿Qué tan recortado? Bueno, vamos a ver cómo rinde este CPU ahora en algunos juegos y algunas pruebas de desempeño, y ya después cerramos con algún comentario más. Vamos a ver primero el desempeño multinúcleo del CPU, ya que si bien este procesador está más pensado para jugar que para otra cosa, a ver, es un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, así que su desempeño como procesador en multinúcleo tampoco está nada mal. No está nada mal, como digo, pero sí que, bueno, está un poco más comprometido, ya que las frecuencias del CPU son más bajas que otros modelos de igual cantidad de núcleos, incluso de AMD, así como también el consumo está muy medido, y durante Cinebench al 100% de carga el procesador nunca pasó de los 85 watts, incluso activando el Precision Boost Overdrive en la BIOS, el consumo y las frecuencias eran las mismas. Acá en Cinebench dio unos 13.000 puntos, que bueno, no está nada mal, pero bueno, tampoco es el desempeño de otros CPUs de 8 núcleos que vienen con frecuencias más altas. Los 3D vienen con frecuencias más bajas y eso afecta su desempeño multihilo en tareas como Cinebench de renderizado. Y lo mismo ocurre en software de renderizado como Corona, por ejemplo. Ya cada vez es menos la gente que usa softwares por procesador para renderizado, pero en el caso de hacerlo, como en Corona, por ejemplo, acá el procesador, bueno, se mide en rayos por segundo y este da 4.3 millones de rayos por segundo. Esto no está nada mal, pero es un poco menos de lo que da, por ejemplo, un 5700X normal sin 3D, porque las frecuencias, como digo, son un poco más bajas.
Pero ¿qué pasa si nos vamos al apartado gaming? Al apartado en donde estos CPUs brillan más. Ahí están viendo la frecuencia del CPU, los datos de consumo, temperatura, junto con la 4080 Super. Y empecé probando juegos tipo eSport como Dota 2, por ejemplo, que aunque parezca mentira, Dota 2, bueno, tira bastante del CPU. Y para obtener altas tasas de refresco puede llegar a necesitar de un muy buen procesador con frecuencias altas. Y acá el CPU dio 200 cuadros por segundo o más en la fase de líneas y en la fase del early game, y ya después hacia el final del juego en las teamfights más pesadas seguíamos manteniendo altas tasas de refresco por encima de los 160, 170, 180 cuadros por segundo todo el rato. Así que si querés jugar juegos tipo eSport como Dota 2, League of Legends, CSGO, entre otros, este CPU te va a rendir estupendamente bien. Si nos vamos a Starfield, otro juego que está súper limitado por el CPU, y esto se ve también en el uso de la 4080 Super, ¿no? Bueno, vemos que el procesador en calidad alta, todo en calidad alta, sin frame generation y sin FSR, ni DLSS, ni nada. Bueno, la 4080 Super no llega a usarse al 100% y tenemos en torno a 100 cuadros por segundo, 110 acá en la ciudad de Nueva Atlantis, que es uno de los lugares más CPU demandantes del juego. Si te vas a un lugar abierto donde no hay NPCs, obviamente el juego rinde mucho más, porque este motor gráfico está limitado por el CPU, sobre todo en estas áreas donde hay mucha gente y más movimiento de personas. La verdad que nada mal el desempeño del CPU, habrá que compararlo ya en un futuro con procesadores de la competencia a ver cómo se equipara. En Red Dead Redemption 2 el desempeño fue muy impresionante, más de 200 cuadros por segundo, 206 para redondear, y la verdad que a 1080p y gráficos altos esto es tremendo desempeño con la 4080 Super. Esto es más de lo que da, por ejemplo, un Core i7 de 12ª generación. Yo lo he testeado en igualdad de condiciones. Es más de lo que da, por ejemplo, un Ryzen 7 7600, por ejemplo. Así que realmente es un desempeño muy impresionante para este procesador que, bueno, es de plataforma AM4. Uno de los juegos que mejor uso hace de este caché 3D, para mi sorpresa, fue Shadow of the Tomb Raider. Yo este juego no lo suelo incluir últimamente porque es un juego ya de hace un par de años, pero este juego también hace bastante uso del CPU, ya que el CPU se llega a poner en torno al 70-80% de vez en cuando, así que eso me da a entender que la carga sobre los núcleos del CPU es muy elevada. En Shadow of the Tomb Raider, este CPU alcanzó la friolera de los 300 cuadros por segundo promedio a 1080p y gráficos altos. Una total barbaridad, considerando que es un procesador de menos de 100 watts de consumo y de plataforma AM4. La verdad, no me esperaba este desempeño. Ya les adelanto, cuando lo comparemos con la competencia, que este procesador es arrollador en este juego que aprovecha muy bien el caché 3D. El Horizon Zero Dawn, que bueno, estamos ya jubilándolo, este juego porque se viene Forbidden West. Lo mismo, tenemos más de 200 cuadros por segundo promedio en la prueba a 1080p y calidad alta. Así que lo mismo, se puede jugar a altísima tasa de refresco. Juegos AAA como este, como Tomb Raider, como Red Dead Redemption. Todo lo vas a poder jugar en una fluidez descomunal, siempre y cuando tu tarjeta gráfica te lo permita. Y Horizon Zero Dawn no es la excepción. Ya veremos cómo nos va con Forbidden West el mes que viene cuando salga. En Avatar Frontiers of Pandora, otro juego también de los más recientes, súper pesado. Estos de hecho es de los más pesados que hay ahora mismo. Lo mismo, acá lo puse a 1080p y gráficos medios, y acá también, una vez más de 200 cuadros por segundo en promedio dio en este juego que es súper reciente, súper pesado. Y repito lo que acabo de decir en Horizon Zero Dawn: si tu GPU te lo permite, vas a tener una fluidez extraordinaria incluso en este juego que es tan pero tan pesado. En Cyberpunk 2077, una vez más, con todos los gráficos en alto, sin ray tracing ni rescalados en la gráfica, también tuvimos una muy buena performance de alta tasa de refresco de más de 160 cuadros por segundo en promedio. Así que lo mismo, el mismo veredicto, la misma conclusión: si tu GPU te lo permite, vas a poder tener una altísima fluidez incluso en las zonas más pesadas de este juego, que también es bastante pesado para el CPU, como lo es Cyberpunk, incluso cuando tenés el crowd density, la densidad de población al máximo, que es una opción que absorbe bastante del CPU.
Y finalmente Far Cry 6, que es un juego que a mí me gusta mucho incluir en los benchmarks de CPU. En este caso Far Cry 6 no hace tan buen uso del caché 3D como lo hace por ejemplo Horizon Zero Dawn, o como lo hace Shadow of the Tomb Raider o Hogwarts Legacy por ejemplo, sino que acá lo más importante es la frecuencia del CPU. Y como este CPU ya ven ahí que no llega a 4,1 GHz durante mucha carga, bueno, eso penaliza también el desempeño en el caso de que el juego no utilice tanto el caché 3D. De todas maneras, y habiendo recalcado esto, el desempeño de Far Cry 6 fue muy bueno, 146 cuadros por segundo promedio y 108 de mínima, nada mal considerando lo que acabo de decir, que acá no hay tanto beneficio con el caché 3D, pero igual muy buen desempeño en un juego que siempre está limitado por el CPU. Ya ven ahí el porcentaje de uso de la 4080 Super. Bueno, estimados, ahí lo tuvieron. Este es el 5700X 3D. Es un procesador que a mí me parece que rinde increíble. Ya para el próximo video vamos a tener un versus entre este CPU y el procesador de la competencia de la marca Azul, que yo creo que es el rival directo, por lo menos en gaming y en precio, de este CPU, que ya lo tengo acá. Así que para el próximo video, si este video les gustó, bueno, atentos, suscríbanse, porque para la próxima vamos a estar haciendo una comparativa entre este y la competencia. Pero ¿qué les puedo decir? Un procesador espectacular que rinde muy bien en juegos. En pruebas de productividad rinde decentemente bien, porque son 8 núcleos de 16 hilos. Ya ven que las temperaturas son bastante buenas, teniendo en cuenta que los 3D se calientan más por cómo están hechos, que tenés un caché 3D, un silicio encima de otro, y eso dificulta mucho su enfriamiento. Sin embargo, ya ven que las temperaturas no se han pasado mucho de los 70 grados. Y el consumo, lo más interesante, pese a que AMD declara 105 watts de TDP, incluso con el Precision Boost Overdrive, el CPU nunca superó los 90 watts de consumo en máxima carga en Cinebench. Así que realmente un procesador muy interesante de todo punto de vista. El precio de este CPU en origen en Estados Unidos es de unos $250 en Amazon, que bueno, eso es un precio muy competente para un CPU de 8 núcleos de 16 hilos, y que seguramente, como decía en la intro, con el paso del tiempo este precio va a ir mejorando, y bueno, van a aparecer códigos de descuento, seguramente rebajas, Black Friday, y se va a poder conseguir este CPU por debajo de los 200 seguro de aquí a dentro de unos meses. En fin, una opción ideal para todo aquel que quiera actualizar desde una madre AM4, un Ryzen 1000, Ryzen 2000 o 3000. Esta cosa te va a dar un salto de desempeño, sobre todo en juegos que ya ves, en algunos juegos superás los 200 cuadros por segundo sin problema, siempre cuando tu GPU te lo permita. Así que nada, estimados, un video que quería hacer, que no quería dejar pasar por alto. Si les gustó, apoyen lo que me gusta para que más gente lo vea. Coméntenme ahí abajo a ver qué les parece, cuánto cuesta este CPU en su país, porque eso también va a ser determinante si comprar este o comprar otro. Y bueno, ahí toda opinión es válida en la caja de comentarios. Y bueno, si sos nuevo en el canal, llegaste de casualidad y te quedaste hasta el final, quiere decir que te entretuvo, así que regalame una suscripción y un like para ver mucho más contenido así. Agradezco una vez más a Todd por haberme prestado el CPU, y a los que se quedan hasta el final del video, agradezco especialmente. Recordad seguirme en Instagram para adelantos exclusivos de contenido. De hecho, la gente que me sigue allá ya vio un spoiler de este CPU que lo estaba editando el video. Y bueno, también sumate a la comunidad de Discord, que va en crecimiento, y ahí respondemos dudas prácticamente todos los días a toda hora. Estimados, ahora sí, mi nombre es Guillermo, les mando un abrazo y por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.